Un saludo cordial a todos los compañeros que están visualizando esta ponencia. Agradecemos al comité organizador por permitirnos formar parte del Congreso en esta modalidad. Soy la licenciada Carla Abigail Sandoval Gutiérrez y junto con mi compañera, la licenciada María Emma Rojas Vega, realizamos la investigación Diseño y validación de instrumento para valorar la relación interpersonal enfermera-paciente en el entorno hospitalario. Ambas somos egresadas de la Universidad de Sonora y trabajamos actualmente como enfermeras en Hospital San José. Esperamos que la siguiente ponencia sea de interés para ustedes. La enfermería es una disciplina científica, humanística y artística cuya meta principal es proporcionar un cuidado de calidad. Se considera una ciencia por la implementación de los modelos y teorías de enfermería. Humanística, debido al establecimiento de las relaciones interpersonales entre el binomio enfermera-paciente, cuyo fin es terapéutico, y finalmente es un arte, ya que traduce los conocimientos teóricos en habilidades prácticas empleando la estética y la belleza. El conocimiento de enfermería se encuentra basado en las experiencias, las tradiciones, los conocimientos prestados de otras disciplinas y la investigación. Su enfoque principal son las relaciones humanas y su interacción con el entorno. La teoría de rango medio de relaciones interpersonales de Hildegard E. Peplau es utilizada como marco teórico referencial para la presente investigación. Peplau conceptualiza la relación interpersonal como el conocimiento mutuo entre dos personas que afrontan sus dificultades trabajando en conjunto. La comprensión es fundamental para establecer una relación terapéutica. El fin radica en la identificación de las necesidades de salud del paciente, la cual se desarrolla dentro de la unidad hospitalaria, que es el contexto donde se da la búsqueda de la salud y ocurre la manifestación de las necesidades del paciente. La relación interpersonal se encuentra influida por condiciones de interacción, ya sean fisiológicas, relacionadas al bienestar de la persona, o condiciones interpersonales, relacionadas a la necesidad de la personalidad. Será una comunicación fructífera cuando los dos individuos le proporcionan el mismo significado e interpretación a las palabras empleadas durante la interacción enfermera-paciente. Tradicionalmente, la medición del estado de salud se ha realizado desde una perspectiva biomédica, resultando ser insuficiente al considerar la salud como un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedades. Por lo tanto, es preciso disponer de mediciones que contribuyan a la evaluación de atributos subjetivos, permitiendo una atención integral al individuo. La utilización de cuestionarios se emplea con mayor frecuencia en el ámbito asistencial como en el de investigación. Estos son instrumentos utilizados para la recolección de datos y tienen como finalidad cuantificar y englobar información. Un instrumento es una medida en la cual se encuentran relacionadas variables con la finalidad de medir un constructo. Un constructo es un concepto el cual no es tangible. Por lo tanto, requiere de un marco teórico referencial para ser definido. El diseño y validación de un instrumento es un proceso complejo. Se deben de poseer conocimientos en temas como investigación, estadística e informática, para poder garantizar la fiabilidad y validez del instrumento, el cual debe poseer características como ser adecuado, es decir, teóricamente justificable, válido y fiable, sensible y con dimensiones identificadas. La escala de evaluación son un tipo de instrumento que permite crear un acúmulo de ítems con un puntaje global. El escaso conocimiento que poseen los profesionales de salud en relación al diseño y validación de instrumentos ha dado como resultado la inadecuada implementación en estos en el ámbito de la investigación y asistencial. Por lo tanto, a continuación mostraremos los pasos para poder desarrollar un instrumento. El primer paso para la creación de un instrumento es decidir el tema, definir para qué será usado.
Lo anterior influirá en la selección del modelo teórico y la evidencia empírica. Esta será consultada para poder realizar el constructo y las dimensiones a medir en el segundo paso. Posteriormente, se debe elaborar la batería de ítems. Un ítem es una unidad de información formada por una pregunta y una respuesta cerrada en un cuestionario. El número mínimo puede ser 6, pero debe oscilar entre 10 a 90. Es crucial elaborar una cantidad considerable de elementos, ya que al pasar por diversos filtros causará el descarte de algunos. Debe crearse de acuerdo al modelo teórico adaptado, al constructo y dimensiones desarrolladas. El ítem debe decodificarse el tipo de respuesta. Puede ser dictómica, politómica y analógica, así como el sistema de puntuación, ya sea simple o ponderada. Una vez listo el instrumento, es necesario realizar una validez de apariencia, que consiste en evaluar si el instrumento mide lo que pretende medir. Esto mediante un panel de expertos cualificados en el área de aplicación. Mínimo deben ser 5, al cual se le debe de entregar un formato de evaluación para que emita el dictamen. Asimismo, se debe de llevar a cabo la validez de contenido, que consiste en evaluar si los ítems que conforman el instrumento representan adecuadamente las dimensiones del concepto que desea medir. Su dictamen permitirá conocer si los ítems son relevantes para cada dimensión y cuáles no son necesarios o carecen de precisión. Una vez realizado la evaluación, debe llevarse a cabo el cálculo de concordancia entre ellos a través del índice de validez de contenido y así proceder a las modificaciones pertinentes. Una vez realizados los cambios, se debe aplicar el instrumento a una muestra con características semejantes a la población objetivo, es decir, realizar una validez cultural. Puede ser de 30 a 50 participantes para detectar dificultades en los ítems y errores en el formato. Posterior a ello, se debe realizar la prueba piloto, ya con el instrumento modificado a una muestra que corresponda 5 personas por ítem. Después de la prueba piloto, se procede a realizar el análisis estadístico, evaluando las propiedades psicométricas de la escala, como es la fiabilidad, es decir, grado de precisión del instrumento, empleando el coeficiente alfa de Cronbach, que mide el grado de correlación interna entre los ítems, así como la validez de constructo, que es el grado en que un instrumento refleja la teoría empleada. Para ello se utiliza el análisis factorial, el cual se basa principalmente en evaluar la estructura de un conjunto de variables para distinguirlas en dimensiones. Finalizadas las modificaciones, se procederá a la aplicación del instrumento ya validado. Existe escasa evidencia de diseño y validación de instrumentos que evalúen la relación interpersonal enfermera-paciente en el entorno hospitalario. Aunque existen, el diseño de estos no es específico ni conciso, lo que demuestra deficiencia en la creación de instrumentos y se ve reflejado en la estructura de los ítems y su falta de organización por dimensiones. Asimismo, no se utilizan las teorías de enfermería como marco de referencia. La presente investigación se llevó a cabo con el propósito de diseñar y validar un instrumento para valorar la relación interpersonal enfermera-paciente en el entorno hospitalario. El indicador empírico RIEPEH generará nuevos conocimientos a la disciplina de enfermería. La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que siguió una estructura organizada, sistémica y la naturaleza de los datos fue cuantitativa. Descriptiva porque se midieron los conceptos, se definieron variables y se describieron de manera objetiva los datos obtenidos. Transversal y prospectiva porque se llevó a cabo en un momento específico de tiempo y con visión a futuro. Con diseño no experimental, ya que no hubo manipulación del universo de trabajo. Se llevó a cabo en agosto de 2017 y noviembre de 2018, en las instalaciones de una institución hospitalaria pública de segundo nivel. La población, pacientes adultos que se encuentran hospitalizados en áreas no críticas. La muestra, conformada por 150 pacientes, correspondiendo a 5 personas por ítem. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia,
ya que la literatura consultada refiere que es útil para perfeccionar instrumentos. Los criterios de selección. Criterio de inclusión: pacientes adultos, conscientes, estables y con necesidad de cuidados de enfermería de baja y mediana complejidad. Criterios de exclusión: pacientes que se encuentran en estado de inconsciencia, recibiendo cuidados de enfermería de alta complejidad y o alteraciones del estado de salud mental, así como pacientes que puedan presentar un riesgo potencial para las investigadoras. Criterios de eliminación: aquellos que durante la aplicación decidan retirarse o instrumentos que se encuentren incompletos. Fases del procedimiento para el desarrollo y recolección de la información del instrumento RIEPEH. Primera fase: definición del constructo. Se realizó una revisión de la evidencia empírica. Los criterios para seleccionar los artículos se basaron en poseer una antigüedad máxima de 5 años y contener alguna de las siguientes palabras clave: relaciones interpersonales, relaciones enfermero-paciente, comunicación, atención de enfermería y satisfacción del paciente, utilizando el descriptor en ciencias de la salud. Se seleccionaron 56 artículos de revistas de alto impacto. Ya que no existe una definición completa del concepto que se emplea en ese trabajo de investigación, se realizó un constructo a partir de las definiciones encontradas. La segunda fase es la definición operacional. Aquí se analizó la información y se establecieron las dimensiones o atributos del constructo, que son comunicación efectiva, cuidado de enfermería y satisfacción del paciente. La tercera fase es la construcción de ítems. La primera versión del instrumento estuvo conformada por 70 ítems. Comunicación efectiva con 27, cuidado de enfermería con 30 y satisfacción del paciente con 13. Asimismo, contenía una cédula de datos sociodemográficos conformada por 14 ítems. La forma de respuesta del instrumento era una escala Likert por frecuencia, que va desde nunca hasta siempre. La cuarta fase es la validación del instrumento. Se sometió los ítems a un juicio de expertos para validez de apariencia y de contenido, teniendo un índice de validez de contenido de 0.475, quedando en un instrumento con 30 ítems en su segunda versión. Además, se aplicó la prueba piloto para evaluación de las pruebas psicométricas del instrumento. Definición operacional del constructo RIEPEH. Interacción recíproca y colaborativa entre dos agentes sociales dentro de un contexto hospitalario, con la finalidad de establecer un vínculo terapéutico que favorezca el desarrollo y el crecimiento personal del binomio, a través de la comunicación efectiva para identificar las necesidades de salud de la persona y poder brindar un cuidado de enfermería de calidad. Se reflejará en el grado de la satisfacción alcanzada por el paciente. El profesional de enfermería debe poseer conocimientos y habilidades propios de su disciplina y el paciente debe experimentar una necesidad de salud. Asimismo, el binomio debe contar con ciertas cualidades, estas desarrolladas en base a las experiencias personales. Las tres dimensiones son comunicación efectiva, cuidado de enfermería y satisfacción del paciente, ambas conceptualizadas. La estadística descriptiva se encarga de resumir un conjunto de elementos numéricos. De acuerdo a los datos sociodemográficos, se obtuvo la siguiente información de una muestra de 150. La categoría de adulto maduro predominó en una media de 47.73. Asimismo, tuvimos un mayor porcentaje del sexo masculino con 66.7. La escolaridad secundaria y primaria con 31.3 y 30.7 de manera correspondiente. 49.3 posee estudios concluidos de acuerdo a su escolaridad. 25.3 de la muestra tenía un salario semanal entre el rango de 501 a 1,000 pesos. El 4.7% pertenecían a una etnia o pueblo indígena, ya sea mayo, pápago o seri. 51.3 de los pacientes se encontraban acompañados por familiares durante la aplicación de la encuesta. El 98% de nuestra muestra cuenta con servicio médico, del cual 98.7 está afiliado al Seguro Popular. Los días de hospitalización tuvo una media de 6.27,
predominando de 1 a 5 días. Los diagnósticos médicos englobados por aparatos y sistemas, el que tuvo mayor porcentaje fue el musculoesquelético, en segundo lugar, gastrointestinales y en tercer lugar, genitourinarios. Los servicios de hospitalización con mayor predominancia fue ortopedia, posteriormente cirugía a hombres y por último cirugía a mujeres. Los pacientes fueron cuidados por personal de enfermería de sexo femenino en su mayor porcentaje. La muestra se seleccionó en los 3 turnos, representando 33.3% en cada uno de ellos. La estadística inferencial es utilizada para llegar a deducciones sobre la población total de la muestra. Se utilizaron 150 instrumentos con 30 ítems. La matriz de correlación verifica la relación entre las variables. Se eliminaron aquellos ítems con una correlación menor al 0.3, quedando un instrumento con 19 ítems. El coeficiente alfa de Cronbach evalúa la consistencia interna, denotando una fiabilidad aceptable de 0.852 en el instrumento. El coeficiente alfa de Cronbach por dimensiones, satisfacción del paciente obtuvo 0.829 con 7 ítems, comunicación efectiva 0.812 con 7 ítems y cuidado de enfermería con 0.624 con 5 ítems. Como se muestra a continuación, el análisis de fiabilidad, los ítems que tuvieron una correlación mayor de 0.3 continúan en nuestro instrumento. Aquí todavía podemos observar las correlaciones en los ítems y el alfa de Cronbach de 0.852. En cuanto a la validez de constructo, se realizó un análisis factorial exploratorio como técnica de reducción de datos. De acuerdo a la evidencia empírica encontrada, se identificaron 3 dimensiones en el constructo. Por lo tanto, se optó por extraer 3 factores con rotación Varimax para mayor comprensión del análisis. Se utilizó el test de Kaiser-Meyer-Olkin KMO, que debe tener un resultado de 0.6 o superior, y la prueba de esfericidad de Bartlett, cuyo valor significativo debe ser 0.05 o menor. Ambos evalúan la aplicabilidad del análisis factorial. En nuestro análisis factorial exploratorio obtuvimos un KMO de 0.742 y la prueba de Bartlett fue significativa. Por lo tanto, los 3 factores explican un total de 55.46% de la varianza. El factor 1, satisfacción del paciente, con un valor propio de 6.01 y 31.66% de varianza. El factor 2, comunicación efectiva, con un valor propio de 2.61 y 13.73% de la varianza. El factor 3, cuidado de enfermería, con un valor propio de 1.91 y 10.06% de varianza, obteniendo una versión final del instrumento de 19 ítems. En la siguiente tabla se muestra el análisis factorial exploratorio del instrumento. Cada ítem puede tener diferentes cargas, pero se va a tomar la carga de mayor porcentaje. Puede pertenecer al factor 1, al factor 2 o al factor 3, pero solo va a pertenecer al que tenga mayor porcentaje. Aquí podemos observar los ítems que corresponden al factor 2, los cuales su carga es mayor en ese. Finalmente, los ítems que corresponden al factor 3, además podemos ver el KMO de 0.742 y la significancia de 0.000. Posterior a la revisión de evidencia empírica acerca de la relación interpersonal enfermera-paciente en el entorno hospitalario, se encontraron 2 artículos enfocados a esta temática, reflejando una brecha en la divulgación de investigaciones. El primero, a nivel internacional, es un instrumento de Parrado y et al. De 46 ítems con 5 dimensiones. El segundo, a nivel nacional, es un instrumento de Muhlenberg y et al. De 25 ítems y ausencia de dimensiones. Por lo tanto, el instrumento RIEPEH sería el primero a nivel estatal en contribuir a esta temática. Se englobaron las dimensiones mencionadas de Parrado et al. En 2, debido a la similitud, y se agregó una tercera dimensión. La validez de apariencia de 13 ítems de aceptación fue de 100%.
La validez de contenido de 0.475. Validez de constructo, una fiabilidad aceptable de 0.852 con 19 ítems. Análisis exploratorio demostró una adecuada pertinencia de ítems, confirmando las 3 dimensiones identificadas en el constructo de esta investigación con una varianza total de 55.46%. Además, este instrumento está orientado al paciente. Por lo tanto, se concluye que el instrumento RIE-PEH cumple con los criterios de validez y confiabilidad. Como conclusiones tenemos que el instrumento RIE-PEH permitió generar nuevos conocimientos a la disciplina de enfermería. Se creó un indicador empírico sustentado en una base teórica. Además, es un referente para dar continuidad y perfeccionar el instrumento o elaborar uno completamente nuevo. También contribuye a la comprobación del vínculo entre la teoría y la práctica mediante un post-test del instrumento. A continuación se muestra el instrumento RIE-PEH. Estos son los ítems que conforman comunicación efectiva. Además, se muestra la escala Likert que va desde nunca hasta siempre. Los ítems que conforman cuidado de enfermería. Los ítems que conforman satisfacción del paciente. Los resultados, cada dimensión cuenta con una clasificación de puntaje, va desde baja, mediana a alta. Y su interpretación, donde a mayor puntaje obtenido, mayor relación interpersonal enfermera-paciente. A continuación se muestran algunas de las referencias bibliográficas utilizadas en la presentación, por si gustan revisarlas. Agradecemos su atención y esperamos que haya sido interesante esta ponencia para ustedes. Les dejamos nuestro contacto por si tienen alguna duda, comentario, puedan mandarnos un correo y estaremos respondiéndolos. Gracias.